Ok. Bueno, le decía que Productos Ferreteros requiere iniciar la construcción de sus nuevas instalaciones en la zona oeste de la capital. Su junta directiva aprobó una emisión de bonos con las siguientes características. Cantidad de bonos, 1000. Valor nominal por bono, 10.000. Fecha de emisión, 31 de marzo. Fecha de vencimiento, 31 de marzo del X8. Tasa de interés nominal, 10%. Cupón de intereses se paga cada 31 de marzo y 30 de septiembre. Forma de amortización de los bonos, 100% del vencimiento. La totalidad de los bonos se colocaron en mercado primario el 1 de abril del X1. La tasa de interés efectiva que determinó el mercado para esta emisión fue del 11% anual. El 28 de febrero del X2, y ante cambios importantes en las tasas de interés vigentes en el país, Productos Ferreteros acordó con los tenedores de los bonos readquirir el 40% del total de la emisión. Esta negociación estableció que los bonos serían adquiridos al 101% de su valor nominal, más los intereses acumulados a esa fecha. Dice que la empresa hace cierres contables el 31 de diciembre, usa mes comercial, 30 días, para los efectos de cálculo, aplica la NIF en forma integral y que el pasivo se mide a su costo amortizado. Y lo que nos piden son los asientos del 1 de abril, 30 de septiembre, 31 de diciembre y 28 de febrero. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, primero, son bonos. Recordemos que bonos es una técnica de financiamiento que usan las empresas. Entonces, necesitamos conocer realmente cuál es el valor presente de esa inversión que estamos colocando, de esa emisión de bonos. Entonces, lo primero es como hacer el resumen de la información que nos da el ejercicio. Dice que eran 1000 bonos a 10.000 cada uno. Entonces, el valor total de los bonos serían 10 millones. Que la tasa del bono o el cupón del bono es de un 10%, que la tasa efectiva es del 11%. Hay pagos semestrales, entonces la periodicidad es 2, es decir, 2 por año, semestral. Entonces, vamos a ver cuánto es los intereses del cupón. Entonces, el cupón sería el 10% que tenemos acá por el valor de los bonos. Sería 10 millones por el 10% no da 1 millón, pero eso es anual. ¿Cómo? El pago son semestrales, entonces lo dividimos entre 2 y nos da 500,000. O bien, podemos decir 10 millones por el 5%, porque el 10% es anual. Y como son pagos semestrales, sería un 5% semestral. Fecha de emisión, 31 de marzo, X1. ¿Cuándo se vencen? Marzo, X8. Total de días, lo tengo por cualquier cosa, si me sirve. Trabajamos con días de 360, años de 360, porque son meses de 30. Hay 14 periodos o 14 semestres en esos 8 años. Y en ese lapso de tiempo del periodo. Y el precio o el valor presente sería 9.520.018. Recordemos que no vamos a calcular, no voy a explicar cómo se saca el valor presente, porque ese es un tema de mate financiera que ya ustedes lo dominan. Pero para eso, ustedes tienen que trabajar con la tasa efectiva, el total de los periodos y el plazo. Okay. Hasta ahí. Dígame, Gabriel. ¿De qué fecha calculó la cantidad de días? Eso lo quería consultar, profe. Ok, del 31 de marzo al 31 de marzo, desde la emisión a la cancelación. Es que si lo trabajamos, por ejemplo, 360 días al año por 7, da 2.520. Ajá, Okay, bueno, puede ser tal vez hay un error de fórmula, porque está por fórmula, digamos, por diferencia de días. Se supone que son 2.557, pero al final ese es un dato que está ahí de referencia, no lo vamos a utilizar. Cojan ahí 31 de marzo 2008 y póngale 31 de marzo 2001 y una resta para ver cuántos días le da. Puede ser que te vea a la hora de meterlo en el Excel, puse un dato incorrecto. Pero eso no nos afecta para el resto del ejercicio. Es solamente informativo. Después lo verifico. Ok. Entonces, con base en eso, vamos a hacer una tabla, ¿verdad?, de amortización.
No es necesario hacer toda la tabla. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos pide hacer todos los asientos. Solo nos pide hasta cierta cantidad de registros. Sin embargo, como yo la tenía en Excel, entonces de una vez lo hago así y lo metemos y lo presento ahí para que vean cómo se cierra al final del periodo. Entonces, recuerden que el valor presente lo vamos a calcular a la fecha de la venta, es decir, al 31 de marzo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, el pago de intereses, que sería el efectivo que vamos a desembolsar, que serían siempre los mismos, porque el cupón son 500,000 colones. La tasa de interés sería el 11% efectivo o un 5.5% semestral. Ok, entonces venimos y lo calculamos sobre el importe anterior, sobre el saldo anterior. Es decir, que para el 30 de septiembre, porque recuerden que, ¿cuándo era que se pagaban los intereses? ¿Cuándo era que se pagaban los intereses? 30 de septiembre y 31 de marzo. Correcto, entonces vean entonces que ahí el primer pago de interés sería el 30 de septiembre, el X1, y los intereses serían entonces sobre los 9.520.518 con la tasa efectiva del 5.5. Y la amortización, pues ya ustedes saben cómo sacarla, que es la diferencia entre el gasto de intereses y realmente lo que estoy pagando. Y como en este caso, ¿verdad?, tenemos una diferencia, ¿verdad?, porque estamos colocándolo. Recuerden que la tasa efectiva es mayor, la tasa de mercado es mayor que la de mi bono. Entonces, cuando la tasa de mercado es mayor que la de mi bono, recuerden que eso se vende entonces con un descuento, no con prima, con descuento. Entonces, ok, la amortización se la vamos a ir sumando para llegar al total de los bonos cuando llegue su plazo de vencimiento, si no hay ninguna transacción adicional. En este caso, bueno, el comportamiento de los bonos fue normal. Hasta aquí, dudas, preguntas con esta información que tenemos. Ninguna. Ok. Entonces, ahora sí, ahí les queda explicadito, ¿verdad?, de dónde sacan los intereses, de dónde sea la amortización, para que lo puedan visualizar. Ok. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, de esa tablita vamos a extraer la información que nos interesa. Ok. Recuerden que los bonos tenían un cupón que era marzo y septiembre, pero la empresa hacía cierres fiscales en diciembre. Entonces, antes del segundo pago de intereses, que sería el 30 de marzo del X2, tenemos un cierre fiscal. Entonces, tenemos que hacer un registro, ¿verdad?, un registro en nuestra contabilidad, no así en la tabla de amortización, porque recordemos que la tabla de amortización lo que vamos a registrar son los pagos periódicos del cupón, es decir, cada 6 meses. Sin embargo, aquí lo que hice fue extraer lo que me interesa para visualizar ese cierre fiscal que era diciembre. Entonces vean que ahí lo que hice fue abrirlo y metimos eso. ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Ok, vamos a hacer un registro anticipado del plazo de octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad?, lo que han transcurrido desde el último pago de intereses al cierre fiscal. Ok. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Ok. Vamos a ver el siguiente pago de intereses, ¿verdad?, porque lo que vamos a adelantar es el segundo pago de intereses, porque el 30 de septiembre, pues ese ya se pagó. El cierre fiscal es antes del segundo pago. Entonces, para ver cuántos son lo que tenemos acumulado, entonces nos vamos al siguiente pago de intereses, que sería el de marzo X2, y lo que hacemos es, como son semestrales, los 524,928 entre 6, y lo multiplicamos por el plazo, ¿verdad?, el plazo que sería que vamos a registrar antes del cierre. Como el último pago de intereses fue septiembre, entonces vamos a acumular octubre, noviembre y diciembre.
Y así sucesivamente también hacemos lo mismo con lo que es la amortización. La amortización del segundo pago de intereses lo dividimos entre 6 y lo multiplicamos por 13. Y de esa forma ya tenemos cuantificado cuál va a ser el asiento, ¿verdad? La información que vamos a utilizar para efectos de los asientos. ¿Ok? Entonces venimos acá. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Los asientos. El de la venta. Ok. Entonces, tenemos la venta. Efectivo, 9.520.518. Vamos a tener un descuento en bonos por pagar contra los bonos por pagar. Eso fue lo que sucedió en marzo X1. ¿Okay? Llegamos a septiembre. No tenemos ningún problema con septiembre. Es el pago normal, completo, de los 6 meses del cupón. Y decimos entonces, gasto por intereses, 523.628. El efectivo, ¿verdad? Que es lo que vamos a pagar, 500, que es lo realmente el cupón. Y vamos a amortizar el descuento. ¿Ok? Y entonces ahí registramos 23.628. Profe, ¿Sí? una pregunta. El asiento del 31 del 3, el descuento de bonos por pagar siempre sale por diferencia. ¿Sí? Ok, solo así. Ok. Sí, porque los bonos valen 10 y usted está registrando al valor presente, ¿verdad? Está diciendo que esa inversión de bonos de 10 millones al día de hoy, 31 de marzo, equivale a 9.520.518. Y es importante que lo hagan con la calculadora financiera, lo hagan con el Excel o lo hagan a pie, pero que les dé ese monto. Es decir, que sepan cómo calcular ese valor presente. Llegamos entonces, pagamos primer pago de intereses, llegamos al cierre. ¿Ah? Entonces, igual, vean que lo que hacemos con el cierre es la información que previamente yo había calculado, es llevarla al asiento y vean que, por ejemplo, donde decía efectivo, yo no puse nada. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no voy a pagar, o sea, yo no pago 3 meses. Recuerden que los cupones se pagan por la totalidad. Ahí lo que vamos a generar es una obligación. ¿Cuál es la obligación? Un interés por pagar. Entonces, vamos a registrar gasto por intereses, 262.464. Vamos al descuento, a la amortización del descuento de 12.464. Y vamos a decir que vamos una obligación de intereses por pagar de 250.000, que son los 3 meses de 500.000. Es que ustedes cojan los 500 entre 6 por 3. Y ahí llegamos a ese interés por pagar. ¿Ok? Llega ahora el segundo pago de intereses. ¿Qué vamos a hacer en el segundo pago de intereses? ¿Verdad? ¿Qué pasó el 31 de marzo? Cuando pagamos los intereses. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Ah? Porque resulta que antes del 31 de marzo, que nos tocaba pagar los intereses, resulta que la empresa hizo una negociación con los tenedores de los bonos. Es decir, exactamente al quinto mes, un mes antes del pago de los intereses, resulta que la empresa hizo una negociación. Entonces, esa negociación tengo que registrarla, ¿ah? Porque hay una adquisición de un 40% de esos bonos. Se están retirando el 40% de los 10 millones. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo tratamos eso? ¿Cuál es el tratamiento de eso? Entonces, volvemos a la tableta de amortización, que es la fuente. ¿Ah? La fuente de información. Y vea entonces que después del primero pago de intereses al segundo, ya hubo un cierre fiscal y ahora resulta que nos encontramos con que la empresa hizo una negociación con los tenedores de los bonos. Va a adquirirles el 40%. ¿Verdad? Va a adquirirles el 40%. Entonces, vamos a determinar cómo es que calculamos ese 40%. ¿Ok? Entonces, venimos y decimos, porcentaje vendido, 40%, de los 10 millones son 4 millones, un saldo de descuento
el importe en libros a una redención del 101, el precio de la redención, 4.040.000, y un resultado de la redención de ese canje, ¿ya? De esa eliminación o ese retiro del 40%, nos da una disminución de 214.032. Pregunto, ¿de dónde sale ese descuento? Ese saldo del descuento, 174.032. El 40% del descuento de antes, profe, al inicio. ¿Okay? Veámoslo ahí. Porque recordemos que estamos retirando de la totalidad. ¿Ya? La totalidad eran 10 millones. ¿Ya? Y vamos a retirar antes del pago de intereses. ¿Ya? Vean que 31 de marzo, el valor en libros de esos bonos iban a ser 9.569.074. ¿Ya? Y una amortización de 24.928. Entonces resulta que lo que vamos a hacer es, a los 10 millones, le quitamos el valor en libros, o más bien, el valor en libros menos la parte proporcional de la amortización, ¿verdad? Multiplicada por el 40%, menos los 10.000. Entonces, eso nos da un saldo del descuento que está por acumularse. El importe en libros, ¿cuál va a ser el importe en libros? La diferencia entre los 4 millones y los 174, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y después, ¿en cuánto se vendieron los bonos? En 101%. ¿101% de qué? De los valor nominal de los bonos, es decir, de los 40 millones, del 4 millones, perdón. 10 millones por 101 por el 40% da 4 millones 40. Entonces, el resultado de ese retiro de acciones va a ser la diferencia entre el precio de redención, es decir, los 4 millones 40, y el valor en libros que calculamos previamente. Porque esa información no va a servir a nosotros para efectos de los asientos que vamos a hacer más adelante. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí traté de explicarse lo que queda bien señalado para que analizaran de dónde salen cada paso, cada información de ese ejercicio. Porque aquí sí hay que tener mucho cuidado con la información que nos están dando. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Qué pasó, digamos, con el asiento que se pide para el 1 de abril? Ahí no se hace nada. El 1 de abril no, porque recuerden que el 1 de abril fue el 31 de marzo, que es cuando se venden, que es realmente el 1 de abril cuando se vendieron los bonos, porque al final, recuerden que usted lo vendió el 31 de marzo, 1 de abril no hay nada. Es cuando empieza ya a contar la información para el siguiente periodo, porque usted paga los intereses 31 de marzo, 30 de septiembre. ¿Y cuándo fue que vendió los bonos? 31 de marzo. Exactamente el día que tocaba pagar, ese día lo está vendiendo. Entonces, bien lo pudo haber hecho el 31 o el 1 de abril, que al final eso no va a generar ningún problema. Porque no hay ningún diferencial ahí. ¿Otra pregunta? Ninguna. Ok. Una vez que tenemos estos datos, entonces ahora sí, nos vamos a los registros de asientos. Entonces, vamos a encontrarnos aquí, entonces, igual, la información del cuadrito, y entonces vamos a tener aquí 28 de febrero, gasto por intereses, el descuento por bonos por pagar y los intereses por pagar, ¿verdad? De ese primer asiento. Y un segundo, ¿verdad? Lo hice separado, se puede hacer todo un solo asiento compuesto, pero para que puedan entenderlo. Que el primero corresponde a la parte de los gastos de intereses, ¿verdad? Que quedaron ahí pendientes del mes, y el segundo asiento es cuando transformamos los bonos, los 4 millones de los bonos, en efectivo que estamos pagando, ¿verdad? Que estamos generando ahí. Entonces, véanlo aquí.
¿De dónde sale ese gasto por intereses? Volvemos siempre aquí, vamos al siguiente pago, los 524.928 por el 40%, ¿verdad? Entre 6 por 1. ¿Por qué por 1? Porque ya habían pasado 5 meses, nos quedaba solo 1. ¿Verdad? Del 28 de febrero al 31 de marzo era solo un mes, entonces registramos un mes. El descuento igual aplicaría, ¿verdad? Para un mes, igual para los intereses por pagar. Es un mes. Y por el otro lado, nos vamos entonces a encontrar el asiento para el retiro de los bonos. Y los intereses por pagar, ¿verdad? Entonces, ahí les puse esa nota. Como la adquisición fue después del cierre, pero antes del pago de interés, entonces los intereses por pagar serían 250.000. Interés por pagar cierre fiscal por el 40% más 33.000, que corresponde al interés por pagar al 28 de febrero, ¿no? Que es el que teníamos ahí arribita, los 33.333. ¿Por qué? Porque recuerden que teníamos un cierre, teníamos un interés por pagar. Entonces, de ahí nos salen esos 133.000. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, en ese gasto por intereses solo se registra el interés del mes de febrero. De marzo. Del pendiente. ¿No? Porque recuerden que ya habían pasado 5 meses. ¿No? Y usted tenía un cierre que había acumulado por allá y ahorita lo que quedó pendiente es solo uno. Profe, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué entonces se registran como el 28 de marzo? ¿No se registran antes de que No, inicien 9 meses? es que ahí fue cuando se dio la transacción, 28 de febrero. Ahí, 28 de febrero fue cuando se hizo el retiro del 40% de los bonos. Por eso se hace el 28 de febrero. Porque esa fue la fecha focal en que se hizo la transacción. Y entonces los que nos quedaban, recuerden que febrero trae 28, o sea, nos queda solo un mes. E independientemente, digamos, febrero traiga 28, se considera un mes, como son meses comerciales, se trabajan parejos de 30 días, igual que marzo. Es decir, ahí nos queda un mes porque el pago de intereses normal, si no hubiera dado ninguna transacción el 28 de febrero, nos tocaba pagar intereses en marzo, un mes después. Entonces ahí lo que estamos generando es solamente un mes pendiente. Si hubiera sido en enero, entonces hubiera sido por 2. Profe, entonces lo que se registra es lo que falta, digamos, el mes faltante. Exactamente. Sí, porque usted está recogiendo. ¿Verdad? Porque recuerden que al final los cupones, ¿verdad? Y no se pueden segregar. El cupón como tal, ya ese 40% de los tenedores que están entregando los bonos, pues ya ellos generaron un interés. ¿Verdad? Ya generaron un interés. Porque como no sabemos el 40% de cuáles fueron los bonos, sino que hay que hacerlo de forma proporcional a todos. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, cuando se venden bonos, dice, por ejemplo, le vendí 10 bonos a Gabriel, 10 bonos a Aldana, 10 bonos a Tatiana, 10 bonos a Fabricio, y después yo digo, voy a quitarle, le compro los de Fabricio, le compro los de Gabriel. Ok, entonces significa que el resto sí tiene el 100%. Pero como no sabemos a qué tenedores, sino en general, entonces se hace todo proporcionalmente. ¿Ya? No se identifica en el asiento, por lo menos. Ya internamente la empresa pues tiene que tener claro a qué tenedores que le está comprando los bonos. No quitando, sino comprando los bonos. Ok. ¿Dudas con este ejercicio? Profe, Sí. qué pena, pero es que vieras que estoy como confundida. Es que en mi cabecita yo pensaría que, digamos, ese registro de ese interés se realizaría a fin de mes de marzo porque es el interés que le corresponde a marzo. ¿Qué es que se debe realizar el registro como por anticipado o algo así? Sí, porque es que en ese momento ya los bonos desaparece el 40%, porque recuerden que este asiento del 28 de febrero es
el equivalente al 40% de los bonos. El equivalente al 40% de los bonos. ¿Por qué? Porque ya se retiraron, se sacaron del mercado. Ya cuando llegue el 31 de marzo, ya no van a haber 10 millones de bonos en el mercado, sino lo que van a haber son 6 millones de bonos. Entonces, hay que pagarle a esos 6 millones. Es decir, 6 millones, esos tenedores de esos 6 millones tienen el interés completo. Aquí lo que estamos haciendo es retirando proporcionalmente el 40%. Profe, en el último asiento, cierro bancos por diferencia, ¿verdad? Sí, claro, aquí usted tiene que sacar ¿verdad? Digamos, los bonos que está retirando, los intereses, la pérdida, vean, esta pérdida por redención la sacamos, por ahí le decía anteriormente, acá es importante, en el canje, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque resulta que el importe de los bonos, ¿verdad? Era 3.825.000 y yo le estoy entregando 4.040.000. Es decir, el canje. Recuerden que yo estoy retirando, cuando yo retiro, le estoy diciendo a los dueños de los bonos, le voy a pagar en un 101%, le voy a pagar más del 100%. Entonces, yo le estoy pagando a ellos 4.040.000 cuando realmente esos bonos apenas valían 3.825.000. Y esto que está aquí, el resultado de redención, es una pérdida. Por lo que aquí está el símbolo negativo. ¿Verdad? En algún momento podría generar alguna ganancia, pero en este caso, porque el valor, el dinero que le estoy dando a los socios, perdón, a los socios no, al tenedor del bono, es mayor que el valor que le estoy asignando a ese 40%. Por eso acá, cuando nosotros venimos y decimos, ok, sacamos los 4 millones, porque los bonos nominalmente son 4 millones, pero esos tenedores de bonos van a recibir 4.113.333. Van a recibir más de los 4 millones. Porque ahí generamos una pérdida para la empresa. Y ese 174.032, eso ya está explicado cómo lo sacamos en la laminita anterior. Porque por eso, esta información que está aquí es importante, porque aquí es el insumo que me va a permitir a mí, ¿verdad? El cálculo de la venta de los bonos son los datos que voy a utilizar para efectos de los asientos. ¿Verdad? Ahí están los 174.032 y está la pérdida por redención, por la compra de esos bonos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ven que al final los señores están recibiendo, se supone que eran 4.040.000, pero están recibiendo 4.173.000, están recibiendo todavía un poquito más por el canje que están haciendo. Okay. ¿Dudas, más dudas, preguntas? Okay, vamos a ver entonces ahora el segundo ejercicio, que lo que dice es, el 1 de septiembre, X1, una entidad emite 2.000 bonos, 0 cupón. Estos fueron colocados al 78% de su valor nominal. Como su nombre lo indica, estos bonos no pagan intereses, sino que el único flujo de efectivo corresponde al pago de su valor nominal en la fecha de su vencimiento. Los bonos tienen las siguientes características. Bono nominal de 10.000 colones. Los bonos vencen 31 de diciembre, X1. Forma de amortización de los bonos, 100% al vencimiento. La empresa realiza cierres contables mensuales. Asimismo, su cierre anual tiene lugar 31 de diciembre, mes comercial. Aplica NIF, pasivo se mide a costo amortizado. ¿Y qué pide? Asientos del 1 y 30 de septiembre. Vean que es una emisión de bonos a corto plazo, 4 meses. No paga intereses.
no nos dan una tasa de efectiva. Lo primero que hacemos es, bueno, como todo bono, toda transacción, tratamos de montar la información, extraer la información del caso, del ejercicio, para poder manejarla y ver qué es lo que vamos a hacer. Cantidad de bonos, 2.000, 10.000 colones cada uno, para un total de 20 millones. Tasa de interés nominal de 0%. La tasa efectiva, vean que el ejercicio no me indicaba una tasa efectiva. Entonces, yo tengo que calcular esa tasa efectiva con la información del bono. Ahorita les explico, o no sé si calcularon esa tasa efectiva, lograron calcularla. Como son registros mensuales, pues la periodicidad es 12. No hay intereses. Fecha de emisión, 1 de septiembre, y fecha de cancelación, 31 de diciembre del mismo año. ¿Ok? Periodos son 4, y dice que los bonos se vendieron al 78%. Es decir, entonces, 20 millones que valían los bonos, al 78% nos da 15.600.000. Eso nos dice una Profe, multiplicación, ¿sí? disculpe, es que no sé si está compartiendo porque no lo estamos viendo. ¿No están viendo? Ah, ok. No. Se supone que sí, vamos a ver. Me hubieran dicho antes. Pero ok. Ok, ahora sí están viendo. Sí, profe, gracias. Ok, entonces volvemos a repetir. Eran los bonos 2.000 bonos a 10.000 cada uno para un total de 20 millones. No había tasa de interés. El ejercicio o el caso tampoco nos da una tasa efectiva. La tenemos que calcular. Esa tasa efectiva hay varias formas de hacerla. Supongo que en mate financiera les explicaron cómo hacer el despeje de una fórmula a partir de un valor, de la misma fórmula de valor presente. Como son pagos mensuales, entonces la periodicidad es de 12. Vean que se emitieron en septiembre X1 y finalizan en diciembre X1. Y que se vendieron al 78%. Entonces, 20 millones, que era el total de los bonos, por el 78%, que fue el precio de venta, nos da 15.600.000. ¿Qué significa un bono con cupón cero? Eso significa que voy a comprarlo más barato. ¿Ya? Es decir, un monto de un bono me lo van a vender mucho más barato. ¿Cuál va a ser mi ganancia? Mi ganancia va a ser ese descuento que me están aplicando. Ahora, ¿cómo calculo la tasa efectiva? No sé si alguno logró calcular la tasa efectiva. Para eso, se puede utilizar el Excel, se puede usar la calculadora financiera o a pie. Entonces, aquí yo se lo explico a pie. Porque es sencillo, la fórmula es sencilla. ¿Ya? Es un simple despeje a partir de valores. ¿Ya? Tenemos un valor futuro y un valor presente. ¿Ya? El valor futuro es lo que yo tengo, ¿verdad? Lo que voy a recibir en el futuro, y el valor presente es lo que estoy haciendo en este momento, es decir, los 15.600.000, lo voy a elevar, ¿verdad? A la 1, ¿verdad? Entre el periodo, en este caso sería 4 menos 1, ¿verdad? Lo elevo 1 entre el periodo menos 1 para extraer la base, y eso me da una tasa de retorno de 6.4085 y un montón de decimales ahí. Entonces, con esa tasa de retorno, la tasa efectiva, es la que voy a utilizar para poder montar la tablita de amortización. Tenemos entonces que al 1 de septiembre los bonos los vendimos en un 78%, al 78%, entonces son los 15.600.000. Y no hay efectivo, no hay pago de intereses porque, repito, como eran bonos con cupón cero, entonces no vamos a tener un gasto por intereses. Entonces,
gasto de intereses pagados, me refiero, ¿verdad? Porque si vamos a tener gasto por intereses desde el punto de vista para amortizar la tasa efectiva, pero como tal, es decir, no vamos a desembolsar el pago de los intereses como hacemos cuando hay un cupón en el bono. Entonces ahí, primer asiento, 1 de septiembre, los 15.600.000, el descuento en bonos por pagar, pues fue lo que yo realmente me voy a ganar, esos 4.400.000, y el bono por pagar, 20 millones. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa el 30 de septiembre? Ok, 30 de septiembre vamos a, como son pagos mensuales, entonces vamos a calcular con esa tasa efectiva sobre los 15.600.000, ¿verdad? El interés. Vean que aquí el interés y la amortización va a ser la misma. ¿Por qué? Porque como no estamos desembolsando, no hay un cupón, el bono no tiene cupón, entonces no tenemos que sacar ninguna amortización. Es decir, el gasto de intereses es la misma amortización. Entonces, a septiembre tendríamos entonces gasto por intereses 999.727 contra el descuento por bonos por pagar 999.727. Y así seguimos durante los siguientes 4 meses para poder llegar al final y cancelar el bono, los 20.000, ¿verdad? Que al final el señor lo que se ganó fue los 4.400 haber comprado sus bonos con descuentos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Con estos bonos, con tasa cero, ¿cuál era el inconveniente o digamos, el grado de dificultad? Encontrar la tasa efectiva. En Excel, repito, hay una fórmula en Excel que se llama tasa, lo pueden sacar con esa, o bien con calculadora financiera. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Jóvenes? Profe, de mi parte no siempre va a ser igual, ¿verdad? Es el comportamiento de este tipo de ejercicio de bono. Sí, Es correcto. calcular la tasa efectiva. Sí, porque realmente se la traba o el punto es eso. El resto es igual. No hay ningún grado de dificultad. Ok. Entonces tenemos ahí. Cuando llegamos a diciembre, ¿ya? Vamos a pagar los bonos. Bono por pagar 20 millones contra el efectivo. ¿Ya? Entonces ahí lo que hicimos fue registrar los 4 meses. Y el último mes, que era diciembre, pues el correspondiente pago de los bonos por pagar. Es decir, yo invertí 14.400.000 y me dieron al final de 4 meses 20 millones. Esa fue mi ganancia. Ese descuento que me aplicaron, esos 4.400.000. ¿Ya? Invierto 15.600, me devuelven 20 millones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay ninguna, entonces volvemos entonces al tercer ejercicio. Igual voy a agruparlo otra vez para que por lo menos lo lean, lo discutan y puedan más o menos ver cómo tratar por lo menos de entenderlo. Este ejercicio es un poquito diferente. Este ejercicio lo que nos dice es que en marzo X5, Orbe emitió en el mercado primario 1.000 bonos con las siguientes características. Cada bono valía 15.000. Hay una tasa nominal del 7. El cupón se pagaba el 31 de marzo. Los bonos vencen el 31 de marzo del X9, es decir, 4 años después. Forma de amortización de los bonos, 100% del vencimiento. Los bonos fueron colocados en 16 millones. Vean que se colocó, es decir, se vendieron en 16 millones. Después dice ahí, lo subrayo en rojo, dice, además, esos bonos tienen una condición especial. ¿Cuál es la condición? Dice, además representa un instrumento compuesto, ya que el 31 de marzo X6, es decir, un año después, cada bono puede convertirse en 10 acciones comunes. Es decir, vean que vamos a hacer
un canje, bonos por acciones. Cada una de las cuales tiene un valor nominal de 1.250. Es decir, esas acciones que vamos a entregar por los bonos, cada una vale 1.250. Se sabe que un bono con características y riesgo de crédito similares, pero no tiene las características de conversión en acciones, otorga en esa fecha un rendimiento efectivo del 8.5. Es decir, su tasa de rendimiento 8.5. O tasa efectiva. Marzo X6, la empresa procede con el pago del cupón correspondiente y en dicha fecha decide realizar la conversión de todos los bonos en acciones comunes. El valor de mercado de cada acción común ese día, es decir, cuando hacemos esa transacción, ese canje de bonos por acciones, las acciones se cotizaban en 1.930. Vean que hay un diferencial entre el valor nominal y el precio del canje o de transformación. La empresa realiza cierres contables diciembre, mes calendario 30 días, full NIF, y el pasivo financiero se mide a su costo amortizado. Y se nos pide hacer los asientos en marzo, diciembre, ¿ya? Y marzo X6 cuando hacemos el canje. Por el método de valor de mercado y por valor en libro. Es decir, ahí hay que hacer dos formas de registro para que más o menos lo puedan visualizar. Entonces, igual tómense unos media hora para que lo traten de leer, entender y regresamos. Ok, entonces vamos con este tercer ejercicio, que es un poquito diferente a los dos anteriores. Aquí estos son bonos con ciertas características que permiten convertir bonos en acciones. Entonces, cuando hablamos de convertir bonos en acciones, pues nos va a generar una proporción o una participación patrimonial. Entonces, eso es lo que vamos a tener que ir registrando. Ok, ya habíamos leído el ejercicio. Entonces, vamos aquí con la información primero. Como le he dicho, tratamos de extraer los datos para que sea de mayor comodidad tenerlos ahí. Teníamos entonces que eran 1.000 bonos. Cada bono valía 15.000, total 15 millones. La tasa nominal del bono eran 7%, la efectiva 8.5%, la periodicidad era anual. Entonces el cupón del bono era 1.050.000, el 7%. La fecha de emisión fue marzo X5, se vencen en marzo X9. Ok, 4 periodos. Repito, ahí está la cantidad de días y convención de días, pero eso es irrelevante porque aquí trabajamos con periodos completos. Eso es cuando tuviéramos algún fraccionamiento de días, pero ok. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, calculamos lo primero, siempre, el valor presente de esos bonos. En este caso, de los 15 millones, y a 4 periodos, con la tasa efectiva, pues 14.262.991. Con eso, pues, procedemos a montar una tablita de amortización. Por lo menos los datos más relevantes hasta donde me piden a mí la información. Ahí está normalmente hasta la fecha de vencimiento, que sería marzo de X9. Ahora sí, vamos a hacer el análisis. Eso es la primera información básica que nos da el enunciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo más importante, dice que esos bonos de 15 millones se vendieron en 16 millones. Ok, desde ahí ya tenemos una alerta. Algo pasó ahí. De 15 lo vendimos en 16. Entonces, vamos a tener, como los bonos tienen esa condición de que pueden transformarse en acciones, entonces vamos a tener esa proporción o ese componente patrimonial. ¿Cómo sacamos el componente patrimonial? Ok. El precio de venta de los bonos, es decir, en este caso, como se vendieron en 16 millones, le quitamos la parte del pasivo, de la obligación, es decir, cuánto es el componente del pasivo. Es decir, el componente pasivo, los 15 millones, equivalen a 14.262.991. La diferencia es lo que vamos a llevar a una cuenta de patrimonio, a una cuenta patrimonial.
ese componente patrimonial de 1.737.000, que es la diferencia entre el precio del pagado por los bonos con el valor presente de los bonos. Entonces, eso nos genera ese componente patrimonial. En este tipo de casos, ¿verdad? Cuando tienen esa condición, esa característica que los bonos se pueden convertir en acciones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener los asientos. ¿Verdad? Ahí están los asientos que vamos a hacer con base en la tablita. ¿Ok? Primer asiento, marzo X5. Tenemos el efectivo, 16 millones. El descuento en bonos por pagar va a ser la amortización, ¿verdad? Va a ser la amortización de los 4 periodos, 737.009. Vamos a tener la contrapartida, que es el bono por pagar. Y aquí le ponemos convertible, o sea, como característica de ese bono, que es convertible, de 15 millones. Y aquí es donde entramos a registrar el componente patrimonial como un instrumento financiero compuesto del patrimonio. El 1.737.000 que previamente ya habíamos determinado entre la diferencia entre la venta de los bonos con el valor presente de los bonos. Marzo, X5. Llegamos a diciembre, ¿ok? Venimos y de marzo, como había un cierre, de marzo a diciembre, vamos a registrar 9 meses. ¿Ya? 9 meses de gasto de intereses. ¿Por qué? Porque eran 9 meses. Entonces, venimos y decimos los intereses, que eso es la tasa efectiva, de aquel 1.212.354, ¿va? Eso vamos a registrar la parte correspondiente a los 12 meses, ¿verdad? Para tener ese monto de 909.266. Igual hacemos con la parte del descuento y los intereses por pagar, que serían los 9 meses equivalentes del 1.050.000, que serían los intereses que vamos a pagar. Vean que digo intereses por pagar, ¿por qué? Porque el bono paga el cupón hasta marzo X6, porque eran anuales. Aquí lo que estamos generando es un cierre fiscal. Y entonces, cuando llegamos a marzo del siguiente año, ya cumplimos el año completo. Entonces vean ahí los 9 meses más los 3, ya venimos entonces a registrar la totalidad. Y es aquí donde registramos lo que nos faltaba del gasto por intereses de los 3 meses, los intereses por pagar que teníamos previamente al cierre, lo eliminamos, registramos el descuento y el pago del cupón del marzo X6, es decir, el primer pago de intereses. Entonces, de esa forma, haremos el registro contable. Hasta aquí, dudas, preguntas con esos datos. Ninguno. Seguimos entonces. Ahora, ¿qué pasa en marzo X6? Dice, cada uno puede convertirse en 10 acciones comunes. Es decir, inmediatamente cuando yo pagué los intereses, vamos a convertir los bonos. 10 acciones comunes por bono. Entonces, venimos y hacemos esa conversión. 1.000 bonos por acciones por bonos 10, entonces vamos a entregar 10.000 acciones. El valor nominal de cada acción dice que es 1.250.000, entonces eso nos da 12.500. 12.500.000, perdón. Pero vean que curiosamente nos dice que cuando hacemos esa transacción en marzo X6, los bonos tienen un valor de mercado de 1.930. Entonces ahí nos va a generar una prima por conversión. Y entonces esa prima por conversión vamos a establecerla entre la diferencia entre el valor de mercado con el valor nominal de la acción. Es decir, 1.930.000 menos 1.250, y eso nos genera una prima por acción. ¿Por qué? Porque está valorada a un precio diferente de su valor nominal. Perfectamente nos puede generar una pérdida. O sea,
que esté en lugar de 1.250 por debajo. Pero en este caso, más bien fue con prima. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Ok. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Ok, valorar por los dos métodos. ¿Ah? El valor en libros y el razonable. Entonces, vamos con el método de valor en libros. ¿Qué hacemos? Ok, los bonos por pagar convertibles, 15 millones. El instrumento, ¿ya? Porque aquí cuando hicimos la conversión, eliminamos los bonos por pagar convertibles, eliminamos el componente patrimonial, registramos el descuento en bonos por pagar y el capital social común. Vean que los bonos ya ahora se transforman a su valor patrimonial, que es capital social común, que a su valor nominal de 12.500.000 y la prima en acciones comunes. Ok, entonces veanlo ahí. ¿De dónde sale el descuento? Corresponde al saldo deudor de la cuenta de documentos por pagar. Si ustedes se van y empiezan a ver esa cuenta, los débitos y los créditos, cuando hacen esta transformación, van a tener ese saldo deudor ahí. Entonces, es el saldo deudor porque hay que eliminarlo. ¿Ah? Eran los movimientos que estaban previamente en los asientos anteriores. Después tenemos esa prima de acciones. ¿De dónde sale esa prima? La diferencia entre el valor razonable recibido menos el valor nominal de las acciones entregadas, que fue lo que previamente habíamos sacado en el cuadrito de abajo. Bonos por convertibles, 15 millones, menos el descuento, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado dónde sale, nos da más el instrumento, nos da 16 millones, que sería el valor razonable de lo recibido. Entregamos las acciones valoradas en 12.500.000 y entonces es donde nos genera esa prima en acciones comunes de 3.662.352, que es la información que vamos a utilizar en los asientos. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Ninguna. Ok. Venimos entonces al otro método, al método del valor razonable. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, bono por pagar convertible, el instrumento financiero. Ojo, pero aquí, como es a valor razonable, entonces aquí vamos a tener hay que valorar qué fue lo que pasó ahí. Y en este caso, nos va a generar una pérdida por esa redención o ese cambio. ¿De dónde sale? Porque resulta que el valor de mercado de las acciones eran 19.300.000, menos el valor razonable recibido, que calculamos previamente, anteriormente ahí en la lámina anterior, de 16.162.354.000. Entonces, ahí es donde nos genera, ¿verdad?, una pérdida de 3.137.000. ¿Por qué? Porque estamos entregando acciones con un valor de 19 millones cuando realmente valían 16. Entonces, eso nos genera esa pérdida de 3.137.000. El descuento en bonos por pagar, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Ya lo teníamos por ahí previamente, pero ahí se lo vuelvo a indicar. Capital social común, los 12.500.000, que son 1.250 por el total de acciones, y la prima de las acciones que tenemos ahí, que serían las 10.000 acciones por los 680 que nos daban en la prima de la conversión. Entonces vean que la forma de registrar a valor razonable o valor en libros cambia un poquito la forma en que se hace el registro contable. Entonces tienen que tener claro cómo hacerlo de una u otra forma. Entonces, monté estos tres ejercicios diferentes, explicado de dónde sale cada dato para que ustedes a la hora que vayan a estudiar tengan los elementos de dónde salen esos datitos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, consultas?